imagínense, son 5 continentes, ¿cierto? Cada uno tiene diversa geomorfología. En ese sentido, necesitamos conocer los puntos básicos, esenciales de la estructura física, ¿no? De los 5 continentes. Entonces vamos a empezar a apreciar y a conocer poco a poco cada uno de las diversas características de los continentes. Uno de los mayores continentes que muestra una gran atracción y obviamente interés es el conocimiento del continente americano, ¿cierto? Fíjese usted, entonces nos decían que el planeta la mayor cantidad de elementos es en la parte acuosa y un mínimo porcentaje en la parte continental. Esto tiene un proceso, evidentemente, ¿no? A lo largo del tiempo hemos conocido cuáles han sido, obviamente, estas fuerzas que han determinado un cambio sustancial en la formación de los continentes. Muy bien, vamos a empezar con el primer continente. Bueno, acá estamos observando el continente americano, ¿cierto? Esta es la estructura física del continente americano. Tenemos nosotros América del Sur, América del Centro y América del Norte. De todos estos países que están acá, usted está observando que hay un país que tiene una cierta característica importante, Canadá, ¿no? Canadá tiene un territorio muy amplio, ¿no? Muy extenso, ¿no? Y obviamente, pues, con ciertas características porque está llegando en la zona polar, ¿no? Por lo tanto, tiene mucha cantidad de lagos, ríos, y muchos de ellos a temperaturas muy bajas, ¿no? Porque está en una zona netamente polar. Aquí se encuentra, esto es la isla Groenlandia. Si bien es cierto, se encuentra en el continente americano, no pertenece a ningún país, ¿no? Del continente americano. Pertenece obviamente a Dinamarca, ¿no? Dinamarca es un país pequeño que está en la península Jutlandia, en el continente europeo. Entonces, de ahí salió una expedición, un antiguo pirata que le llamaban Erik el Rojo, por tener la barba roja, básicamente, ¿no? Y entonces se perdió en las aguas y en el propósito de dominar la fuerza de los vientos y de las corrientes, llegó acá a Groenlandia. Desde entonces está bajo la administración de Dinamarca, una de las islas más grandes que existe en el planeta, Groenlandia, ¿cierto? Otra característica que estás observando acá, por ejemplo, en América del Norte, es esta península, ¿no? Sí, mira, te das cuenta, esta península, ¿no? Esta península es la península de Alaska. Este es el territorio de Alaska, que pertenecía obviamente a Rusia, ¿no? Y fue vendido. Bueno, básicamente fue vendido en una condición en la cual Rusia estaba atravesando una situación económica muy difícil y que no veía que este territorio le podría dar ciertos beneficios a Rusia, ¿no? Porque es una zona totalmente fría. Entonces, la única negociación que evidentemente vieron los americanos en el propósito de tener un punto estratégico para poder llegar al otro continente y tratar de impulsar la explotación de los recursos. Inicialmente, cuando se hizo las negociaciones, pues los americanos estaban en contra de la compra de esta península, ¿no? Oportunamente se dieron cuenta de que tenía reservas de carbón y de petróleo, aunque obviamente es muy relativo la producción de petróleo y de carbón en este lugar por las condiciones climatológicas. Sin embargo, ha servido un punto muy estratégico para poder hacer de que Estados Unidos pueda tener una vinculación al continente asiático, a Rusia básicamente, ¿no? Porque siempre ha sido una intención de protección, de defensa. Y entonces Alaska pertenece a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, muy bien, mira la historia, ¿no? Como nosotros, de repente, esta península, que si bien es cierto, hubiese aprovechado Rusia, imagínate, ¿no? En cuanto a seguridad militar era muy difícil, ¿no? Probablemente tener las intenciones de expansión y poder llegar acá a América, ¿no?
Sin embargo, la historia ha mantenido un contexto totalmente diferente y hoy tenemos en cuenta de que el continente americano prescribe obviamente esta estructura geográfica, ¿no? Dividido en tres sectores fundamentales: América del Norte, América del Centro y el Caribe, porque estamos hablando de este territorio, ¿no?, del Mar del Caribe, donde se encuentran islas, islas grandes, ¿no?, y también islas muy pequeñitas. Y además estamos hablando del continente de América del Sur, ¿correcto? Bueno, ahora debemos entender de que existe ahí ciertas características vinculantes a la estructura básicamente del continente americano, ¿no? Sabemos que hay una división que va a limitar con el Ecuador, con el meridiano de Greenwich, ¿cierto? La población existente en todo el continente americano es cerca a 946.361 millones de personas, imitando con eso una población relativa de 22,5 habitantes en cada kilómetro cuadrado. Muy bien, pero ¿cómo empezamos a conocer mejor esto? A través de este gráfico, ¿no? Acá está el continente americano, mira, esto es Groenlandia, y justamente, ¿no? Y te había dicho que pertenece a un país muy pequeñito, y es el país el que está acá. ¿Estás viendo? Esta es la península de Jutlandia, entonces esto es Dinamarca. Entonces, como tú sabes, los ingleses, españoles, franceses, ¿no? Salieron a la mar en la conquista, ¿no? También lo hizo Dinamarca, ¿no? Entonces, ellos eran los antiguos navegantes, los piratas, los vikingos. Y entonces llegaron a esta parte y dominaron. Mira, esta isla es la isla más grande del mundo, que está en dominios de Dinamarca, pero en territorio americano. Muy bien, ahora, fíjate acá, por favor. Esto es la línea ecuatorial, ¿cierto? Es la línea ecuatorial. Si tú observas, atraviesa el continente americano por el extremo norte de América del Sur, ¿no? ¿Atraviesa por el Perú? ¿Cruza el Perú? No, no cruza. Va por la parte superior, en el Ecuador. Y por acá se encuentra, obviamente, el meridiano de Greenwich, ¿no?, que cruza por Inglaterra. Acá está en la isla británica, está cruzando, ¿no?, España, Francia, Portugal y África, ¿no? Y se van a chocar en este punto. Este punto es muy importante, ese sería el centro del mundo, ¿cierto? Donde cruza, obviamente, el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Y justo da frente a las costas del continente africano. Muy bien, entonces, frente a esa prescripción debemos entender que el continente americano se encuentra, respecto a la línea ecuatorial, se encuentra en ambos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Respecto al meridiano de Greenwich, se encuentra obviamente en la parte occidental, ¿no? La parte oriental está pues obviamente Europa, Asia, África, Oceanía, ¿no? Entonces en la parte occidental se encuentra el continente americano respecto al meridiano de Greenwich. ¿Está bien? Bien, perfecto. Habíamos hablado de Canadá, mira, una prescripción de diversos territorios, parece que estuviera derruido todo, ¿no? Pero está lleno de mares, está lleno de lagos, ¿no?, y de ríos. Efectivamente, tanto Estados Unidos como Canadá comparten una gran cantidad de lagos y de ríos, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Habíamos mencionado también que el continente de América se encuentra colindando con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y el Mar del Caribe. Toda esta parte es el Mar del Caribe. Estas son las islas a las cuales yo me refería, ¿no? Las islas del Caribe. La isla más grande es Cuba, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Perdón, quería yo definir esta parte, mira, como pues obviamente estábamos hablando anteriormente de la península de Alaska, acá se encuentra la península de Alaska, entonces acá se encuentra el estrecho de Bering, ¿cierto? Este es el estrecho de que muchas veces el océano se congela y entonces pasan camiones llevando carbón, no te digo que Alaska tiene alta producción de carbón, pasan camiones llevando carbón de un lugar a otro, ¿no? Y esto nos obedece a entender algunas teorías que siempre se han prescrito sobre el origen del hombre, ¿cierto? Muy bien. Si queremos entender entonces los límites del continente americano, podemos entender que por el extremo occidental se encuentra el Océano Pacífico, ¿cierto? Este es el Océano Pacífico y es el océano más profundo y más grande de todos los océanos que existen. Por el este, o por la parte oriental, nos encontramos con el Océano Atlántico.
por el norte con el océano glaciar ártico y por el sur con el océano glaciar antártico, ¿cierto? Muy bien, ya está. Ahora, en esta parte hay una división ya política de lo que hemos estado prescribiendo. Mira, Estados Unidos y Alaska, ¿no? Canadá, México. Son obviamente los tres países que involucran el continente de América del Norte. Lo hemos dicho, América del Centro, ¿no? Y el Mar del Caribe. Todo este es el Caribe, ¿cierto? Todo este es el Caribe. Ahí hay islas grandes, ¿no? Islas grandes y también islas muy pequeñitas, ¿correcto? Perfecto. Entonces, bueno, obviamente no se ha podido poner el detalle que se presenta es una distribución de islas, ¿no? Las islas grandes, las islas pequeñas. Como son muchas, entonces se ha dividido en sectores, Barlovento, ¿no? Y Sotavento. Bueno, y luego de eso viene obviamente el continente de América del Sur, ¿cierto? Bien, vamos a ver acá. Estábamos hablando de estos tres países, ¿no? Canadá, Alaska y México, ¿sí? Bueno, acá hay una característica importante, ¿no? Ya estamos entendiendo que existen, mira, varias menciones físicas. Por ejemplo, en el extremo norte tenemos el mar de Bering, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Groenlandia, ¿no? El mar Tirreno, ¿no? Los lagos que vamos a encontrar acá. Mira, está la explicación de los lagos, ¿no? El lago del Oso, el lago de Esclavo, Winnipeg, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son lagos que ya se prescriben en Canadá, ¿no? Estos son las islas grandes, ¿cierto? De América Central, ¿no? Y este es el mar del Caribe, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya que hemos entendido esta parte de la localización, obviamente entendemos de que existe una península muy interesante, ¿no? La península de Alaska, ¿no? Es de la famosa península de Alaska, ¿sí? Ya, ya. Muy bien, empezamos acá. Entonces, como hay tres países, el país más extenso, el país más grande es Canadá. Capital de Canadá, Ottawa, ¿cierto? Luego viene Estados Unidos. Capital de Estados Unidos, Washington, Distrito Constitucional, el DC, ¿no? Y luego viene México, que es el país más pequeño. México es obviamente, su capital es México DF, Distrito Federal, ¿cierto? Muy bien, de ahí vienen dependencias y muy importantes. Groenlandia, la isla más grande que tiene el planeta, ¿no? Que pertenece a Dinamarca. Bermudas, que se encuentra en la parte del Océano Atlántico, ¿no? ¿Esa es la isla de las Bermudas? Sí, esa es la isla de Bermudas. Pertenece al famoso Reino Unido, ¿no? Y también otra isla, San Pedro y Miguelón, que pertenecen obviamente a Francia, ¿no? Son dependencias. Muy bien, muy bien. Estos son los tres países más importantes. Y dicho sea de paso, son los tres países que se han agrupado, Estados Unidos, Canadá y México, en poner un acuerdo internacional, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? De América del Norte, ¿no? O el NAFTA, que obviamente involucra a uno de los mercados más importantes del planeta, porque ahí existe una concentración del 85% de todo el comercio mundial. Entonces ellos han considerado uno de los tratados más grandes que existe en la Tierra, ¿no? De tal manera que existe una tremenda concentración de comercialización. Entonces el Perú pertenece a este grupo y está tratando de negociar sus productos. Evidentemente que la demanda es muy alta, pero el Perú todavía avisora en poder promocionar productos muy importantes para dicho mercado, ¿cierto? Muy bien, bien. Continuamos entonces. A ver, aquí tenemos América del Centro. En América del Centro tenemos dos partes. La parte continental, que es justamente lo que sigue desde Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, esto es la parte central. Entonces, esta es la parte continental o ísmica, ¿correcto? Y América del Sur, perdón, América Central, la parte insular habla de las islas. Este es un conjunto de islas. Aquí vamos a encontrar islas grandes, ¿no? A las cuales se va a llamar
Antillas Mayores, y luego vamos a encontrar islas pequeñísimas, ¿ve? Islas pequeñísimas, a las cuales se va a llamar Antillas Menores, ¿correcto? Mira, entonces eso es lo que está escrito acá, ¿no? Las Antillas Mayores son las grandes, obviamente, islas, como por ejemplo Cuba, la Española, Jamaica y Puerto Rico, ¿no? Esto es la isla de Cuba, que es la isla más grande que existe en América Central, ¿no? Acá abajo se encuentra Jamaica, ¿cierto? Esto es la isla La Española. Esta isla tiene a dos países, Haití y República Dominicana, ¿correcto? Y al costado está Puerto Rico, que es una dependencia de los Estados Unidos. Y el resto de las islas son llamadas islas menores o Antillas menores. Ahí existe, pues, obviamente, ¿no? A Santa Lucía, Barbuda, Nevis, etcétera, etcétera. Son cientos de islas, ¿no? Y te dije hace rato que se dividen en dos sectores, ¿no? En Barlovento y Sotavento. Muy bien. Esto es la parte continental de América Central, ¿cierto? Fíjate, en esta parte de América Central tenemos nosotros como número uno a Panamá. Panamá tiene, parece que estuviera en dos partes, ¿no? La parte occidental de Panamá y la parte oriental de Panamá. Entonces, aquí existe un estrecho, es el estrecho de Panamá. Entonces, por esta parte pueden atravesar, obviamente se puede pasar desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico. Entonces, los Estados Unidos vino y construyó acá un canal, un canal. Ese es el canal de Panamá, que lo estuvo administrando. Hoy está bajo la administración del gobierno de Panamá. Entonces, por acá pasan barcos, ¿no? Por ejemplo, sale del Callao un barco o sale de otro país un barco. Viene y cruza y ya está en el Océano Atlántico y puede negociar con Europa o África, ¿cierto? Entonces, cuando las embarcaciones pasan por acá, hay unos sensores que miden el peso del barco, ¿no? Y de tal manera de que ellos, los barcos, tienen que pagar, obviamente, el flete, ¿no? Pagan para beneficio, obviamente, de Panamá, ¿no? Por usar su canal. Bueno, qué interesante es eso, ¿no? Y luego tenemos, capital de Panamá es Ciudad de Panamá. Luego tenemos Costa Rica, ¿no? Es un país que tiene mucha característica vegetativa, ¿no? Y bueno, lo más importante que tiene, mira, dos salidas, ¿no? Al Pacífico y al Atlántico, lo mismo tiene Panamá. Casi todos los países de América Central tienen dos salidas, ¿no? Pero no todos, casi todos, ¿no? Bueno, Puerto Rico, capital San José. Luego viene Nicaragua, El Salvador, Honduras, ¿cierto? Guatemala, ¿no? ¿Sí? Estos países al cual hemos mencionado, ¿no? Nicaragua, ¿cierto? El Salvador, Honduras, ¿cierto? Y Guatemala, son países que han tenido ciertas características a lo largo del tiempo. Sus gobiernos generalmente son de régimen netamente izquierdista, ¿no? Así que a lo largo del tiempo han tenido influencia, obviamente, de Cuba. Por lo tanto, no son países que brindan prosperidad y desarrollo económico, pero sin embargo abunda, como muchos países en América Latina, la pobreza, ¿no? Y obviamente la falta de la atención a las necesidades de su población. Hace muy poco han salido mucha gente de estos países, tanto de Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, y han hecho una travesía, pues, ¿no? Es como un éxodo. Así como los venezolanos fueron a Ecuador, a Colombia, a Perú y a Chile, estas personas que están en América Central también salieron desde acá, ¿no? Y se fueron a México y quisieron que México les abrió las puertas, pasen, porque la intención era ir a Estados Unidos. Pero pues obviamente el presidente de los Estados Unidos o las autoridades de Estados Unidos jamás podían permitir eso, ¿no? Y se han quedado en México, estancados ahí, provocando evidentemente problemas en México, tal como ocurre acá en nuestro país, ¿no? Ok, entonces ya conocemos ciertas características de la manifestación de los países de América del Centro.
¿no? Capital de El Salvador, San Salvador, capital de Honduras, Tegucigalpa, ¿no? Capital de Guatemala, Ciudad de Guatemala, y Belice, que solamente tiene una salida, obviamente, al Océano Atlántico, ¿no? Cuya capital es Belmopan, ¿ok? Perfecto, sigamos. Esta es una llanura que se conoce como la famosa llanura del Pacífico porque está frente al Océano Pacífico. Y la parte posterior se llama llanura atlántica porque evidentemente está frente a las costas del Atlántico. ¿Okay? Muy bien, estos son justamente lo que te decía, ¿no? Las Antillas Mayores ya son las islas grandes, ¿no? Cuba, esta es una tremenda isla, ¿no? Cuba. ¿Sí? Acá está, capital de Cuba, La Habana, ¿cierto? Luego sigue abajo Jamaica, ¿no? Acá está Jamaica. Capital de Jamaica, Crimson, ¿cierto? Acá está, mira, Jamaica, ¿ok? Muy bien, luego viene la Española, acá está la isla de la Española, es una sola isla. Y esta isla reúne a dos países, una es Haití y la otra es obviamente República Dominicana, ¿no? Ahora, hace poco hubo un fuerte movimiento telúrico, ¿no? Y lo que pasa es que acá no ha habido movimientos telúricos más de 200 años. Y entonces, en Haití, pues las casas se destruyeron totalmente y se fueron a albergar a República Dominicana, donde las casas tenían una construcción un poquito más sólida, ¿no? Jamás ellos habían tenido un movimiento tan fuerte, ¿no? 200 años, imagínate. Nosotros ya estamos acostumbrados. Muy bien. Abajo tenemos Puerto Rico, que es dependencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Y luego viene un conjunto de islas, mira, muchas islas, son muchas islas. Y lo que se ha hecho es convocar desde la Martinica dos puntos esenciales. El sotavento a las islas del norte, ¿no? Y el barlovento a las islas del sur, ¿correcto? ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar muchas islas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener San Cristóbal de Nieves, San Vicente, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, que son islas obviamente hacia el sur. Las islas al norte, encontramos la antigua y Barbuda, encontramos Dominica, ¿no? Encontramos San Cristóbal de Nevis, ¿no? ¿Ok? Esos son entonces las Antillas o las islas del norte, ¿no? Perfecto. Ya conocemos esto y acá hay algo importante, ¿no? Esto es la península de los Estados Unidos, esta es la península de la Florida, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, por acá arribita se encuentran las islas de las Bermudas, ¿no? Que pertenece a Inglaterra, ¿cierto? Entonces, mucha gente, entonces, ¿qué es lo que hizo? Era unir la península de la Florida con, obviamente, Puerto Rico y cruzamos a la isla de las Bermudas y obtenemos lo que se llama el Triángulo de las Bermudas, ¿cierto? Que de alguna manera ha servido, pues obviamente, mucha polémica a lo largo de la historia, porque han desaparecido embarcaciones, barcos e incluso aviones. Y nunca se podía explicar, ¿no? Se decía que la base militar de extraterrestres, uy, de todo, ¿no? Lo que pasa es que abajo hay una meseta submarina. Entonces, como tú sabes que la Tierra expulsa gases, aún hay grietas debajo de la Tierra y debajo del océano hay tremendas grietas. Y han expulsado el metano, que es un gas muy fuerte, que sobresale a las aguas, y ese gas distorsiona obviamente todo tipo de manipulación o conducción de naves, ¿no? Y al final han tenido que naufragar. Eso es lo que ha pasado, pero muchas veces no entendíamos por muchos años cuál era o qué cosa estaba pasando, ¿no? Aún existen embarcaciones perdidas, pero evidentemente va a tener su proceso poderoso porque esto es obviamente un espacio muy grande, ¿no? Muy bien, ya que conocemos, hemos terminado ya América del Centro, ¿cierto? Ahora nos vamos a América del Sur. Aquí tenemos América del Sur para poder describir muchas cositas importantes. Fíjate tú, tenemos uno de los países más extensos de América del Sur es Brasil. El segundo país es Argentina. Y el tercero seguramente será Perú, ¿no? Ahora, en este proceso encontramos que muchos países son colindantes al Océano Atlántico, muchos al Océano Pacífico, ¿cierto? Pero hay un país que es obviamente el único,
que tiene dos salidas, al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Y este es Colombia, fíjate. Físicamente Colombia puede salir a las aguas del Atlántico y físicamente Colombia puede salir al Océano Pacífico. ¿Estamos o no? Sí, nada más. Pero a este país se le llama, pues por eso se llama bioceánico, ¿no? Pero existe el Perú, que también es bioceánico. Entonces tú dices, sí, profesor, perfecto, sale al Océano Pacífico. ¿Y cómo sale al Atlántico? Tú dices, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que hubo un convenio de navegación con Brasil, se suscribe y obviamente existe un río que sale desde Arequipa y que va cambiando el nombre y sale por acá. Se llama la Isla del Marajo. Y de ahí sale, pues obviamente, hacia el Océano Atlántico y poder llevar ¿no? un enlace comercial entre los países de África y los países de Europa. Entonces, esto es el río Amazonas. Por lo tanto, tenemos otro país a quien se le llama bioceánico, pero por una concepción netamente geopolítica, ¿no? Porque fíjate, acá no vamos a llevar en barcos inmensos como se llevan en el océano, ¿no? Embarcaciones pequeñas, pero sí que transportan productos para conectarse con, por eso se llama el Perú bioceánico, ¿ok? Muy bien, sigamos. A ver, acá están las características. Una de las características más importantes de América del Sur es obviamente el sistema orográfico. El sistema orográfico es la cordillera de los Andes. Esa cordillera de los Andes nace obviamente en Venezuela. De Venezuela pasa a Colombia, de ahí pasa a Ecuador, pasa a Perú, entra a Bolivia, entra a Chile y básicamente se va diluyendo hacia la Argentina, abarca mayor cantidad en la Argentina y obviamente se retira en la Tierra del Fuego. Es uno de los sistemas orográficos más extensos del mundo y de gran importancia, porque determina las condiciones climatológicas, ¿no? En el caso del Perú es una pared, ¿no? Muchas veces hemos dicho por qué en Lima no hay lluvias fuertes, o por qué Lima es un territorio totalmente desértico, ¿no? Toda la costa peruana es desértica, ¿no? Entonces, eso nos preguntamos, ¿no? Y es justamente por la cordillera y por la presencia de las aguas de nuestro mar que es frío. Entonces no va a llover en Lima. Podrá caer, la precipitación podrá ser garúas débiles, como ocurrió pues en estos días, ¿no? Son garúas de intensidad moderada y pues, ojo, y en fin, solamente eso pasa en Perú, ¿ok? Muy bien, ya hemos mencionado qué países son los más extensos de América del Sur, ¿no? Y Perú, que tiene una ubicación muy estratégica, Perú en América del Sur, ¿cierto? Porque gracias a esta ubicación que se encuentra no cubriendo la línea ecuatorial, o sea, estamos debajo de la línea ecuatorial, deberíamos tener nosotros las mismas características geográficas que Venezuela, Colombia, Brasil, pero no lo tenemos, ¿no? En este caso, tenemos que recordar que en Perú existen 28 climas de los 32 que hay en el mundo. ¿Y qué condiciona eso? Muchas características físicas que hay en nuestro territorio. Eso no pasa en ningún otro país. Por lo tanto, existe esa ventaja de distribución climatológica que nos permiten tener una determinada, obviamente, condición climatológica, ¿cierto? Muy bien. Algunos datos importantes, ¿no? ¿Qué recursos tienen los países americanos? Mira, Venezuela y Ecuador son dos países altamente productores en petróleo, sobre todo Venezuela. Estos dos países han sido invitados a una de las organizaciones más importantes del mundo en la producción de petróleo. Estoy hablando de la OPEP, ¿no? Venezuela es un país que tiene alta producción de petróleo, altísima producción de petróleo. Obviamente tiene situaciones un poco difíciles el día de hoy por las condiciones políticas que maneja el gobierno. Sin embargo, es un país netamente próspero, ¿cierto? Muy bien. Brasil en hierro, en aluminio Venezuela y Surinam, en estaño Bolivia, y cobre Chile y Perú, oro Perú.
Perú es el segundo productor de cobre en el mundo, ¿no? Y el primer productor de oro en el mundo. Y podríamos hablar, obviamente, de cobre, de la plata, ¿no? Podríamos hablar del zinc. O sea, el Perú es un país polimetálico y cubre entre el primero y sexto lugar en el mundo de extracción de riqueza netamente mineral. Si bien es cierto, tantos años se han explotado y en algunos años, en algunos momentos, no han tenido un sustento oportuno, no ha habido mucha explotación a los recursos minerales, aún nosotros tenemos una gran reserva, ¿no? Cerca del 75% de reserva mineral bajo nuestros suelos, ¿no? O sea, tantos años explotado que solamente no ha tenido mucho significado porcentual hasta la actualidad. ¿Okay? Muy bien. Uno de los desiertos más áridos del planeta justamente se encuentra en Chile. Es el desierto de Atacama. Tan árido y seco es, chicos, que se abre la tierra. Muy seco, ¿no? El lago más extenso que existe está en Venezuela, el lago de Maracaibo. Es un lago muy bonito que se confunde luego con el mar, ¿cierto? Entonces, el Maracaibo se encuentra el lago más extenso de Venezuela. El pico más alto. El pico más alto se encuentra en el Aconcagua, que está en Argentina. No, mide 6.957 metros de altura. La catarata más alta se encuentra en Venezuela, es el Ángel. Es una catarata muy bonita, tiene como 1.000 metros de caída de agua, ¿no? A uno lo conoce como el Salto del Ángel, ¿no? Y se encuentra en Venezuela. Aquí nos faltó agregar tal vez algo un poco más, ¿no? El único oasis en América es el oasis de la Huacachina, que se encuentra en Perú, ¿no? Bonito, interesante, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? La población. El país más poblado en América, Brasil, obviamente, luego sigue Argentina, luego Colombia. País menos poblado, Surinam, ¿no? Ciudad más poblada, Sao Paulo, obviamente, y Buenos Aires. Menor esperanza de vida, Bolivia. 53 años, ese es el promedio. ¿No? En el caso del Perú, 75. Esos son los últimos datos, ¿no? Tal vez las estadísticas se confundieron, pero el hecho de cambiar de 65 a 75 es mejorar condiciones de vida. Y hasta el momento creo que hemos mejorado las condiciones de vida. Los ríos más importantes que existen en América del Sur. En Venezuela está el Orinoco. En Colombia, Magdalena. En Brasil, San Francisco. En el río Paraná entre Argentina y Brasil. El río de la Plata entre Argentina y Uruguay, ¿no? El río Amazonas, que nace en Perú, pero recorre Perú, Colombia y Brasil. Es el más caudaloso, más profundo, el más largo y el más ancho en el mundo. Tan ancho es que en algunos sectores, decía yo, tú te paras en una orilla y la otra orilla está entre 4 o 5 kilómetros, ¿no? Es inmenso, ¿no es cierto? Ese es un río, el río más largo y más caudaloso, mucha fuerza, ¿cierto? Eh, Tanta fuerza es que a este río Amazonas se le conoce como el rompecanoas, ¿no? Padre de los ríos. Habíamos mencionado hace rato, entonces, toda esta descripción. El país de mayor límite fronterizo es Brasil, ¿no? Porque, mira, con cuántos países comparte territorio fronterizo, ¿cierto? Bien, los países que son mediterráneos, o sea, no tienen salida al mar, es Bolivia, Paraguay. Son los dos países que no tienen salida o acceso al mar. Bolivia trata de salir, ¿no? Por Chile está reclamando ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero a alguien por acá cerca le han prometido que va a salir por Moquegua, por ahí, ¿no? Un territorio boliviano, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Solamente nosotros hemos visto un ducto por Moquegua, por hilo, por ahí pasan. Y para poder pasar por ahí y llevar sus productos al mar tienen que pagar, pues, ¿no? Entonces ellos pagan el flete, pasan camiones salen de Bolivia mercaderías, se van al mar,
puerto tienen que pagar obviamente los contenedores, el embarque y todo, y salen sus productos al mundo entero, ¿no? Es la única manera, pero que otorguemos un territorio, no creo que sería posible, ¿no? Muy bien, y acá están las extensiones, ¿no? Brasil, el país más extenso, luego sigue Argentina, luego sigue Perú, luego viene Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay, y el último es Surinam, ¿no? En extensión. Sigamos. Acá está. Bueno, acá hemos anotado algunas características importantes, ¿no? En cuanto, obviamente, a su población. Fíjate, Brasil es el país más poblado que existe. Es muy considerado, 196, ¿cierto? 196 millones de habitantes, ¿no? Mira, ¿quién sigue? Colombia, ¿no? Colombia sigue, ¿no? Luego sigue, obviamente, Argentina. Recién viene Perú, ¿no? ¿Cierto? Aunque Venezuela tiene, la opción viene Perú, luego Venezuela, ¿no? Bueno, y ahí podríamos hacer un ranking entre que, de acuerdo a la población, una relación de acuerdo a la población de cada país de América. ¿Sí? Muy bien, claro, Perú está creciendo de manera no propia, ¿no? Y eso es contraproducente, no se trata de ser muchos, ¿no? Se trata de lo razonable, ¿no? Si no, no alcanza. Bueno, en América del Sur hay ciertas características importantes, sistemas orográficos. Acá están, mira el sistema orográfico. Esta es la cordillera de los Andes que ya hemos prescrito, que es el sistema más largo, más importante del planeta, ¿no? También es, la cordillera de los Andes se le conoce como sistema andino. El sistema brasileño, ¿no? Y el sistema de la Parima, ¿correcto? Son sistemas orográficos. Las mesetas, existe una meseta, la meseta de Altiplano o boliviano, la meseta del Collao, o la meseta de Bombón, la meseta de Cundinamarca, la meseta de Quito, la meseta de Brasileña, la meseta de Mato Grosso, la meseta de la Patagonia. Son mesetas en América del Sur. En el caso del Perú se encuentra la meseta del Collao, que está en Puno, y la meseta de Bombón, que está en Tarma, ¿cierto? Muy bien. Los ríos, perdón, lagos, el lago binacional y el más alto en el mundo y único navegable, el lago único navegable más alto del mundo y con población que se encuentra en islas flotantes, es el lago Titicaca, ¿no? Muy bien, que pertenece a Perú y a Bolivia. El lago Titicaca es pues obviamente un lago muy de origen tectónico, ¿no? Y además guarda regulación térmica en la profundidad de sus aguas y hay especies, ¿no? Como por ejemplo la famosa trucha. Y el lago Titicaca es grande, es inmenso, ¿no? Solamente para ir del puerto del lago hacia una de las islas, de la Taquile, por ejemplo, hay que ir en bote a motor, que tiene como 2 horas y media de viaje, ¿no? Por el agua para llegar a la isla. Wow, profesor, es inmenso. Claro que sí, ¿no? Bueno, las llanuras, una de las más importantes es la famosa llanura amazónica. Esta llanura amazónica es muy importante porque se le conoce, acá está la llanura amazónica, porque se le conoce como el pulmón del mundo. Si esto no existiera, pues obviamente las condiciones en el planeta irían disminuyendo, ¿cierto? Otra llanura muy importante es la llanura del Chaco o de las Pampas, ¿no? La llanura de los llanos en el Orinoco en Venezuela también es muy destacable. Los sistemas orográficos ya hemos visto, el río Amazonas, el río Paraná, el río de la Plata y el río Orinoco. ¿Ok? Perfecto. Mira, acá hemos puesto una figura del río Amazonas, ¿no? De donde sale, nace desde Arequipa y se va hasta Iquitos y de ahí se va hacia al extremo oriental y sale por el nudo de el Marajo hacia. Esto es una navegación, por ejemplo, es una embarcación navegando por el río Amazonas, grande, ¿no? Aún los problemas que existen porque no existe mucha profundidad, por donde no pueden pasar las embarcaciones, ¿no? Eso es un problema, obviamente, que tiene el río Amazonas. Muy bien, ya que hemos puesto fotografías, mira, esto que está en todo el sistema de la cordillera de los Andes. Acá te pierdes, pues obviamente, ¿no? Lógico, son montañas, ¿no?
Y acá está el único oasis que existe en América, llamada la Huacachina, ¿no? Que queda en Ica. Y hasta el lago Titicaca, ¿no? Donde, estas son las islas flotantes, la isla de los Purus, ¿no? El río Orinoco, y acá está el Amazonas, ¿no? Extensa vegetación, el Amazonas. ¿Ok? Esto es el Salto del Ángel, mira, 1000 metros de caída, que está en Venezuela. El río Amazonas, que es como una serpiente inmensa, grande, y acá tenemos al río Orinoco, ¿cierto? Bien, nos vamos al continente africano, ¿no? Hay mucho por decir en cada continente. Mira, hemos terminado uno solo y no hemos dicho todo, ¿no? Lo que debería corresponder. Sin embargo, aún vamos a ver acá. A ver, el continente africano. Bueno, debemos conocer que el continente africano se encuentra obviamente determinado muy cerca al océano, perdón, al continente europeo, al mar Mediterráneo. Y está rodeado obviamente por mares, no netamente. Y habría que describir la ubicación respecto al meridiano de Greenwich y obviamente al Ecuador, ¿sí? Bueno, sabiendo eso, entonces vamos a ver, vamos a observar acá, ahí se observa mejor entonces la ubicación del continente africano. África es el único continente que se encuentra en los 4 hemisferios. ¿No? ¿Y cómo así? Mira, fíjate tú, ¿no? Este es el Ecuador, ¿cierto? Sí. Entonces el Ecuador divide la Tierra en 2 hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Y África tenemos que se encuentra en el territorio en la parte norte y en la parte sur. Ya está. Ahora viene esto, que es el GMT, el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Entonces, el meridiano de Greenwich cruza obviamente el continente africano y también está ubicado en los 2 hemisferios, hemisferio occidental y hemisferio oriental. ¿Ves? Por eso es el continente que tiene mayor eh, concentración territorial en los 4 hemisferios, ¿no? Ahora, hay un detalle, mira, este es el Ecuador y esto es obviamente el meridiano de Greenwich. Y aquí hay un punto. Yo te dije hace rato que es el centro de la Tierra, ¿no? Ese punto se llama, perdón, se ubica 0,0, 0,0, ¿cierto? Uy, profesor, es el punto de unión entre el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Sí. ¿Cómo se llama ese punto? Ese punto está frente a África y se llama el punto ubicado frente al Golfo de Guinea, ¿no? Frente al Golfo de Guinea, porque estamos en el mar, en el océano, ¿no? En el Golfo de Guinea. Entonces, la coordenada 0,0 se ubica frente al Golfo de Guinea en el continente africano, en la parte occidental, ¿cierto? Perfecto. Ahora, fíjate tú, ¿no? África está rodeado por mares y océanos. En el norte, este es el mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo, en el norte. En el oeste, o en la parte occidental, se encuentra el mar Atlántico, el océano Atlántico. Por el sur se encuentra el océano glacial Antártico. Y por el este, el océano Índico, ¿cierto? Ya está. Y profesor, y esta partecita se llama el Mar Rojo. Está rodeado, obviamente, de recursos hidrobiológicos. Por supuesto, no está rodeado de agua, ¿no? Hay muchas características de similitud con el continente americano, de América del Sur, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, acá tenemos África, ¿no? Ahí estás observando que África tiene una isla grande, ¿no? Tiene islas pequeñas, pero tiene una isla grande. Esta es la isla más grande que tiene África. Se llama Madagascar, ¿no? Y acá hay un canal, pues, ¿no? Que pasa por esa parte, ¿no? Eso se llama el canal de Mozambique. Porque justamente frente a Madagascar está Mozambique, canal de Mozambique. Muy bien. Otra característica importante de África que estás viendo acá, ¿estás viendo? Sí. Esto representa al famoso cuerno de África. Cuerno de África. ¿Ok? Perfecto.
¿Qué más? ¿Qué más? No te olvides de esta parte sur. Acá se encuentra Sudáfrica, ¿sí? Pero dentro de Sudáfrica existen otros estados chiquititos, ¿no? Hay dos estados pequeños todavía. Él es lo único que tiene Sudáfrica. Dentro de su propio país existen dos, ¿no? Dos países pequeños. Okay. A ver, vamos a ver. Ya hemos hablado de los límites, ya hemos hablado obviamente de ciertas características, ¿no? Del continente africano. Acá se ha dividido en 6 sectores muy importantes. El primer sector es el sector número 1, que se encuentra en el extremo septentrional, frente obviamente al Mediterráneo, por eso se conoce como la zona o la región mediterránea. Ok. Luego sí, Sahel, ¿no? Sahel. Y luego, pero a las costas del Atlántico se encuentra obviamente la región occidental. Luego estamos en la región central, la región oriental y la región austral, la parte final, ¿cierto? Son 6 sectores importantísimos. Muy bien, ciudad más poblada, obviamente, del continente africano, es el Cairo. El Cairo que se encuentra en Egipto, Lagos en Nigeria y Kinshasa en República Democrática del Congo. República Democrática del Congo es esta parte, ¿no? Esta parte del país más grande que existe. Alejandría en Egipto, ¿no? En Costa de Marfil, Durban en Sudáfrica, El Cabo en Sudáfrica, Al-Hissaf en Egipto, Addis Abeba en Etiopía y Casablanca en Marruecos. Marruecos se encuentra en esta parte, ¿no? Marruecos muy cerquita, obviamente, a la península europea, ¿no? Muy cerquita. Básicamente existe ahí, no es que se están chocando, ya más o menos 14 kilómetros de distancia de diferencia. Ahí se ha pretendido construir un puente por acá, para que atraviesen carros, trenes, ¿no? Para que haga algo más fluido, ¿cierto? Mercaderías, por ejemplo, ¿no? Y bueno, algún día la habilidad del hombre lo hará, ¿no? Muy bien. Acá hemos colocado entonces la población. ¿Cuál es el país más poblado de África? Es Nigeria. Acá está Nigeria, el país más poblado de África, correcto. Y el país más amplio es Argelia, ¿cierto? Más grande existe. ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está, fíjate. Esto es Madagascar. Antananarivo es su capital. Este es Madagascar, la isla más grande de África. Este es un canal, ¿no? Te dije que es el canal de Mozambique. Y Madagascar está frente a las costas de Mozambique. Mira, acá se encuentra el Cuerno de África y acá puedes determinar cuántos países se encuentran en el Cuerno de África, ¿cierto? ¿No? ¿No? Eritrea, Etiopía, Somalia, ¿no? Se encuentran en la parte occidental de África. Luego, el país más grande es Argelia, capital es Argel, ¿cierto? Bien, 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 bien. Ya está. Bueno, ¿qué más acá tengo que decirte? Acá está Sudáfrica, fíjate tú, Sudáfrica. Y Sudáfrica tiene 2 estados, ¿eh? Dentro. Uno es Lesoto y el otro es Suazilandia, ¿no? Son 2 estados dentro de Sudáfrica. Ya. Hay muchos países acá que son obviamente desérticos. Es más, ¿no? Existe uno de los desiertos más grandes que existe en el planeta. Involucra todo este sector. Todo esto es obviamente desierto. Ese es el desierto del Sahara, el desierto más grande que existe en el mundo. Pues obviamente a nosotros nos parece muy difícil que la gente pueda vivir ahí en el desierto, ¿no? Porque no hay agua, pues no hay vegetación, o hay mucha escasez de agua.
¿cierto? Pero hay poblaciones que ya se han acostumbrado. Incluso hay tribus que viven ahí, ¿no? De manera cambiante, constantemente. Instalan sus tiendas y ahí se ubican. Entonces, algunas tribus de ese lugar tienen mucho dinero, tienen empresas, estos están en las principales ciudades, pero su forma de vivir es de esa manera, ¿no? Y van y se instalan, obviamente, y siguen viviendo ahí en el desierto, ¿no? Una vida totalmente diferente. Y claro, no será como vivimos nosotros, los occidentales, ¿no? Porque no podrán ir al supermercado o algo así o abastecerse rápidamente, pero tienen sus reservas, ¿no? Ya se han acostumbrado a ello, ¿no? Tendrán que buscar los pozos de agua, tendrán que... Fíjate que la costumbre, la idiosincrasia es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos. Es sumamente distinta. Mira, haciendo un pequeño ejemplo chiquitito nada más, ¿no? Si tú vas a mercado, vas a un lugar, abres el grifo, te tomarías el agua que sale del grifo, de tu propia casa, ¿tomarías el agua que sale de ahí? No tomo porque no está en condiciones para beberlo directamente, ¿no? Hay países donde no existe ni grifo, y hay países donde tú abres cualquier grifo y tú puedes tomar el agua directamente, no te va a hacer daño, ¿no? Mira, la diferencia. Entonces, eso es lo que te quería decir, ¿no? Esos países sobre de condiciones climatológicas y de la falta de recursos, pero se abastecen. El hombre date cuenta de que el hombre se adapta fundamentalmente. Aquí en la parte central de África existe obviamente este país, la República Democrática del Congo, que es Kinshasa. Muy bien. Este es uno de los países muy importantes y que tiene mayor cantidad de líneas fronterizas, tiene muchos vecinos, ¿no? Eh, Aquí hay ciertas características importantes. Fíjate, de acá nace uno de los ríos más importantes que tiene África, que se llama el Congo. Ese es el río El Congo, que es el segundo río más caudaloso del mundo. El primero es el Amazonas, ¿cierto? Que nace en Arequipa, ¿te acuerdas que hablamos de ello? ¿No? El segundo río más caudaloso del mundo es el Congo. ¿Okay? Entonces, acá incluso se han visto muchas cosas. Mira, hace buen tiempo, en uno de esos ríos, los animales estaban pues muriéndose y la gente cuando iba a ver por qué razón se moría a orillas del río. Entonces empezaron a investigar, ¿no? Fueron científicos. Y entonces averiguar por qué era la razón. Y encontraron ahí que había un virus que se estaba atacando, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que pasa es que por ahí hay murciélagos y los murciélagos estaban con rabia y habían picado a los animales, ¿no? Incluso a los seres humanos y pues, se morían rápidamente, ¿no? Entonces, en Alemania, en Europa, existe uno de los laboratorios más grandes que existe en el planeta, donde existe la concentración de todas las bacterias y enfermedades en el mundo, ¿no? Entonces, como no sabían cómo llamar a ese virus, pues el origen era que habían encontrado los cadáveres en el río Ébola, ¿no? Y entonces le pusieron el ébola, por eso es que se conoce así, de esa manera, ¿no? Gracias a el río pues, que estaba en la República del Congo. Otra cosa, por acá nace, ¿cierto? Por acá nace, acá existe un lago, ¿no? Acá existe un lago, lago Victoria. De ahí nace uno de los ríos más importantes del planeta también. En verdad es el segundo río más largo del mundo, ¿no? Se va por acá. Ese río se llama el río Nilo, ¿no? Que nace en el lago Victoria, ¿correcto? Es el río más largo del continente. Bueno, el segundo río más largo del mundo, ¿no? Muy bien. El Congo es el segundo más caudaloso. El primero es el Amazonas. Más largo de los ríos es el Amazonas. El segundo más largo es el río Nilo. Pero claro, acá en África el río Nilo es más extenso, ¿cierto? Muy bien. Ya hemos hablado de esos ríos, ya hemos hablado de Sudáfrica. Acá de Sudáfrica quería decirte que sabemos que tiene dos estados, dos países dentro de su país, increíble, ¿no? Además que Sudáfrica tiene tres capitales, único, ¿no? Tres capitales. Y además hay otra cosa, que es uno de los países de
alto poder de producción de oro y piedras preciosas en el mundo. ¿Ok? Perfecto. Acá está Seychelles. Esa es una de las otras islas, ¿no? Mauricio, son islas. Cabo Verde, ¿sí? Esas son las islas de África. Ok, a ver, acá vemos los países, ¿no? Habíamos dicho el país más extenso. ¿Cuál es este país? No me acuerdo. Es Argelia. Ese es el país más extenso que existe, ¿no? Y acá, esto usted dijo que es el Cuerno de África. ¿Quiénes pertenecen al Cuerno de África? ¿Quiénes pertenecen al Cuerno de África? 13. A ver, Duwati, ¿cierto? 44, tú conoces, hemos dicho, ¿no? Es Somalia, dices, ¿no? Y obviamente, si involucramos mayor extensión, tendrá que ingresar ahí Etiopía, ¿no? Para poder describir el famoso Cuerno de África, ¿ok? Perfecto. Acá está Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, ¿no? Y al otro extremo, mira, esto es lo que te contaba, el número 30. ¿Qué país es el número 30? Ah, profesor, ese es Marruecos. Ya. Marruecos es el país más cerca de Europa. Acá está Portugal y España, ¿no? Mira, fíjate, ¿estás viendo? Entonces, este pedacito es lo más cercano. Entonces, hay una separación de 14 kilómetros, muy cerquita, ¿no? Entonces, pero se está buscando colocar acá un puente directo, ¿no? Para que pueda cruzar y llegar a Europa. Y obviamente atender las negociaciones que se necesitan en cuanto a aprovisionamiento de recursos, ¿no? Tanto entre Europa y África. Pero obviamente está todavía en el proceso de poder ver y construir. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Acá está, Sudáfrica. Es el primer país altamente productor de piedras preciosas y diamantes en el mundo, ¿cierto? Tiene 3 poderes y obviamente cada poder se distribuye en diversas capitales, porque tiene 3 capitales, ¿no? Ciudad del Cabo, que tiene la parte netamente administrativa. Pretoria, la parte constitucional o ejecutiva, ¿no? Bloemfontein, la parte netamente judicial. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Mira, estas ciudades son netamente modernas. Hemos dicho que África también es uno de los continentes más pobres que puede existir, ¿no? Y también territorios donde existe pues la bonanza, como por ejemplo Pretoria, fíjate, una ciudad netamente moderna, ¿no? Bloemfontein también, y la ciudad del Cabo también es una ciudad netamente moderna, ¿ok? Bien. Acá tenemos la división política. África tiene 56 países y 16 dependencias, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos Argelia, que es el país más extenso, ¿no? De capital Arjal, ¿cierto? Cabo Verde, por ahí. Camerún, Yaoundé, ¿no? Chad, Janina, ¿no? De Dinamina. El Congo, Brasil, ¿no? Egipto, el Cairo, ¿no? Etiopía, Addis Abeba, son sus, obviamente, capitales. Sigamos a ver. También tenemos a Libia, Trípoli, Marruecos, Rabat, Mauricio, Port Louis. Bien, Mauritania, Neos Leiches, ¿no? Mozambique, Maputo, ¿cierto? Y Seychelles, Victoria, ¿no? Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Bueno, en fin, podría yo enunciar todos los países que conocemos, ¿cierto? Acá tenemos algunos datos muy importantes. País de mayor extensión, Argelia. De menor extensión, la isla, ¿no? Más chiquito, Seychelles. Países con mayor número de fronteras, República del Congo, esto lo vimos, ¿no? Con 9 países, mira, claro que grandes, ¿no? País más boreal, o sea, más al norte, Túnez. Más al sur, Sudáfrica. País hacia el este, Somalia, el Cuerno de África, ¿te acuerdas? Al occidental, Senegal. Capital de mayor altitud, Addis Abeba en Etiopía, ¿no? Montañas. Bueno, hay países, bueno,
gente que tiene raza negra, ¿no? A esos países se le conoce como países subsaharianos. Ahí se encuentra la República del Congo, ¿no? República Democrática del Congo, República Centroamericana, el Chad, Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. ¿Ok? Acá está el río Congo, mira, nace en el centro y se va hacia, obviamente, el mar Mediterráneo. Y, perdón, hacia el Océano Atlántico, ¿no? ¿Cierto? Es el segundo sistema fluvial más caudaloso del. Muy bien, y acá está el desierto del Sahara. Mira, ¿cuántos países se involucran en el desierto del Sahara? Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Sahara Occidental, ¿no? Mauritania, Malí, Níger, Chad, Sudán. Todos estos países es pleno desierto total y mira la gente cómo vive, ¿no? ¿Cierto? Están acostumbrados, obviamente, a vivir de esa manera. Nosotros no soportaríamos, creo, ¿no? Muy bien, mira, si acá en Lima ahorita, hace poco, de hecho, 32 grados. No, no, profesor, el tsunami ha anunciado 28, 29 grados, sí, pero en la parte este, donde nos encontramos, hay más, ¿no? La incidencia calorífica es mayor, entonces llega a 2, 3 grados sobre la indicación. Si 29 más 3, 32 grados, pues, ¿no? ¿Cierto? En la Molina igual. Muy bien. Y ahora nos vamos a Asia, el continente asiático, ¿cierto? Bueno, vamos a estudiar justamente el continente asiático. Permíteme un momentito, por un minuto, un minuto. Bueno, muy bien, ya empezamos con Asia entonces, ¿sí? A ver, fíjate acá en el fondo tenemos el mapa de Asia, ¿no? Y ahí está el profesor, hay un detalle por ahí, claro. Estamos en Rusia, ¿no? Rusia. Ese es el centro de la polémica, ¿no, profesor? Está Mongolia, está China, la India, Irán, Emiratos Árabes, ¿no? Kazajstán, Turquía. Ah, mira, por el otro lado tenemos a Corea, Japón, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a estudiar un poquito más de estos países. Como vemos también la ubicación en Asia es justamente esta parte, ¿no? Asia se encuentra, primero me ubico, este es el Ecuador, ¿cierto? Se divide en dos hemisferios, norte y sur. Entonces, Asia se encuentra en la parte norte respecto al Ecuador y respecto al meridiano de Greenwich se encuentra obviamente en el hemisferio oriental, ¿no? Pues son países orientales. Acá está Estados Unidos, este es Alaska, ¿no? Este es el estrecho de Bering. Rusia es el país más extenso de todo, ¿cierto? Está rodeado de todos los países ribereños, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, empezamos entonces, ¿no? Profesor, entre Asia y Europa, muy cerca, ¿no? Sí, claro, acá hay una línea divisoria. Acá hay montañas, ¿correcto? Acá hay montañas. Esos son los famosos montes Urales, los montes Urales. Después de los montes Urales sale un río, y eso se llama el río Ural, y deposita sus aguas en uno de los lagos, ¿no?, más grandes del mundo. Este es el mar Caspio, es el lago más extenso del planeta. Si el lago te indica que es tan grande como de este lago inmenso, ¿no? Ese es el mar Caspio. Entonces, acá hay otro lago. Este es el Mar Negro. Uy, sí, profesor, yo escuché Rusia, el Mar Negro. Ah, claro, ¿no? Y acá hay unas montañas, los montes del Cáucaso. ¿Está bien? Los montes del Cáucaso. Y ese es el Mar Negro que está acá. Lo que está acá arriba es el Mar de Azov y este es el Mar Negro, ¿no? Entonces, hay una línea fronteriza entre Asia y Europa.
los montes Urales, río Ural, mar Caspio, montes del Cáucaso y el mar Negro. Eso nos divide a Asia y Europa. ¿Sí? Perfecto. Ya está. Pero como es tan grande, nosotros vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La parte norte y la parte sur, ¿correcto? Y esto acá está. O sea, la parte norte hacia septentrional, que se encuentra en el extremo superior, ¿no? Entonces, acá existe o comprende la parte norte de Rusia. Y fíjate tú, ¿no? Acá comprende la parte de Kazajstán y Mongolia. Mira, Kazajstán, ¿no? Y obviamente también se encuentra Mongolia, ¿correcto? Ahora, si tú observas, acá hay una línea, ¿no? Este es el círculo polar ártico. Una línea imaginaria que atraviesa obviamente la península escandinava, que se encuentra acá arriba, que parece Europa, ¿no? Cruza por toda la parte de Rusia. Esta parte se conoce como Siberia, ¿no? Es el lugar más frío que puede existir. En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los rusos se enfrentaban a los alemanes, ¿no? Entonces los alemanes, como tú sabes, Hitler tenía un ejército élite, entonces mandó la mejor tropa, como 3.000 hombres, a destruir a los rusos. Los rusos escaparon y se escondieron, obviamente, por esta parte, el hielo. Bueno. Los alemanes ingresaron, pero obviamente ellos no estaban adaptados a esa condición. Muchos de ellos murieron sin haber disparado una bala. Con tanto frío se murieron ahí en el lugar, ¿no? Y, por eso es una zona totalmente fría, esta parte de la parte norte, o sea, Siberia, ¿no? Luego bajas y observas Japón. Mira, Japón es un conjunto de islas. Esto es Japón, ¿no? Y si tú lo ves bien, parece un dragoncito, ¿no? Dragón. ¿No? Muy bien, más abajo está Corea. Aquí existen dos Coreas, Corea del Norte, arriba, Corea del Sur, abajo. Esto ha sido fuente de mucha polémica hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cierto? Se ha recordado, obviamente, ¿no? Corea del Norte siempre fue abastecida, apoyada por Rusia, ¿no? Y Corea del Sur, es obvio y lógico reconocer que Corea del Sur siempre tuvo el apoyo de Estados Unidos. Entonces, aunque Estados Unidos nunca ha peleado con Rusia, pero sí acontecimientos importantes en el mundo se han dado su participación en este caso, ¿cierto? Entonces, hasta el día de hoy existe una fuerte frontera acá entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eso es lo que se llama la famosa Guerra Fría, ¿no? Obviamente, aparentemente se dio su fin, pero siguen las investigaciones en cuanto a algún acontecer, ¿no? Muy bien, fíjate tú, por favor, fíjate tú, ¿no? Entonces, esto es el Asia Norte, ¿correcto? Ah, perdón, me olvidaba decirte, este es el mar Caspio, mire, este es el mar Caspio. Acá están los montes Urales, ¿no? Lo que divide es la parte rusa, parte europea. Ah, ya, pero la capital de Rusia es Moscú. Moscú está en la parte europea. Entonces, tenemos la parte asiática, ¿no? Los montes, acá están los montes Urales, río Ural, que desemboca obviamente en el mar Caspio, ¿no? El lago más extenso del planeta. Cruzamos, acá hay montañas que se llaman montes del Cáucaso, ¿no? Cruzamos y acá existe el Mar Negro. Este es el Mar Negro. Pero lo que está acá arriba es el Mar de Azov. Entonces, Mar Negro, Mar Caspio, esto es el Aral, ¿no? El Baljals y el Baikal, ¿no? El Baikal es el lago más profundo que existe en el mundo, ¿sí? El Baikal, que está obviamente en Rusia. Muy bien, fíjate tú, acá está Rusia, el país más extenso del planeta, más grande en extensión territorial, ¿no? Pero cuyo sistema de gobierno es netamente comunista. No estamos hablando socialista, es comunista. China tiene el mismo régimen, pero su conducta económica de Rusia y de China no son orientados a su pensamiento comunista.
tener una diversificación. Tú sabes que China es el productor del mundo prácticamente, ¿no? La fábrica del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que empresas de esas manden su requerimiento? ¿Mm? Entonces, van a tener que adaptarse, ¿no? Al cambio. Entonces, esas negociaciones que hacen con cualquier país en el mundo, China lo hace a través de economías mixtas, no lo hace a través de una economía comunista. Entonces, al mundo entero es comunista, pero sus negociaciones son netamente vinculadas a tratos comerciales. China vende a todo el mundo. Si en este momento existe un problema con China, nadie lo compra, ¿no? Y de repente un comprador internacional. Entonces, es muy importante el apoyo de China para Rusia, ¿no? Y sus líderes así lo han manifestado. Sin embargo, no es un absolutismo. Existen otros países alrededor. Antes de 1991 no existía Rusia, lo que se llamaba eran repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Y ahí estaban pues esos varios países. Mira, acá está Ucrania, ¿no? Todo eso era ruso. Y pues obviamente después de 1991 hay una desintegración total, ¿no? China se apropia de Taiwán. No es que se puede apropiar China de Taiwán. Taiwán es esta isla que estás viendo acá, ¿cierto? Taiwán siempre es dependencia de China. Lo que sucede cuando hubo la Revolución China, entonces tanto el gobierno popular como obviamente los nacionalistas tuvieron una guerra, ¿no? Y muy, muy interesante también, porque la guerra civil que existía entre ellos, pues fue aprovechada por Japón, y Japón invadió China. Y ellos, como estaban en guerra interna, dijeron, alto, un momentito. Primero es el país. Votamos a los japoneses y seguimos peleando. Mira, ¿no? ¿Qué tal el acuerdo, no? Y eso ocurrió. Eso efectivamente ocurrió. Entonces expulsaron a los japoneses y estos enemigos internos seguían, ya puso otra vez a la lucha, ¿no? Pero no ocurrió eso. Entonces los nacionalistas fueron y la única forma de huir de todo eso era ir a la isla y se fueron a Taiwán. Y ahí empezaron a desarrollarse. Taiwán tiene su propio himno, su propia moneda, su propio ejército, su propia producción. Taiwán vende al mundo entero y tú lo sabes, ¿no? Entonces, ha tratado de ser reconocido como país independiente en el mundo, pero no ha podido hacerlo. La Organización de Naciones Unidas nunca le admitió. Mira, disculpa Taiwán, pero tú perteneces a China, nadie te ha alejado de China. Siempre vas a pertenecer a China, tú eres dependencia de China. Y así quedó, ¿no? Entonces, no ha cambiado esa condición, ¿no? Siguen siendo ellos, obviamente, dependientes de China, pero siempre a la vanguardia, ¿no? Siempre haciendo, mira, Taiwán no puede nombrar embajadores en el mundo, porque no es un país reconocido, ¿no? Entonces, lo que sí hace es enviar agregados culturales y económicos a varios países. Acá Perú mandó, yo aquel recuerdo, un agregado cultural y económico que se llama el señor Gregorio, así se llama su nombre. Yo tenía un centro de investigación en la universidad y nos invitaba a comer y él pagaba el nombre pues, de Taiwán, ¿no? Sacaba la tarjeta de oro y pasaba por todo. Imagínate. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos a Filipinas, que también es un conjunto de islas, mira, ¿no? Luego viene Indonesia, ¿no? Muy bien. Rusia, China, el país más poblado del mundo, sigue la India, ¿no? Sigue Pakistán, ¿cierto? Los países más poblados que existen. En conclusión, Asia es el continente de mayor población en el mundo y de países muy extensos. Bien, así que hemos dividido a Asia Meridional. Mira, lo que hemos hecho es Asia boreal, ahora meridional, o sea, la parte sur, ¿no? Ya es de China, ¿no? Así está el sur, septentrional y ahora meridional, ¿cierto? Y acá empezamos, ¿no? Dice, comprende en el sector centro de Asia, es decir, al sur de Rusia, Kazajstán, Mongolia, hasta el sur de Asia, ¿cierto? Todo ese territorio, entonces, es lo que comprende, ¿no? El sector netamente meridional.
¿sí? Y acá, ¿qué observamos? Fíjate tú. Hemos sacado, ¿no? En esta partecita, en esta parte, ¿no? Aquí, aquí, esta parte lo hemos puesto en este cuadrito. Acá se encuentra el famoso Mar Muerto, fíjate tú, es la depresión más importante en el mundo, un hueco, ¿no? Pero está lleno de agua. Y eso se encuentra entre Israel y Jordania. ¿No? El Mar Muerto, se ubica ahí, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este es el Mar Rojo, ¿cierto? Este es el Mar Rojo. Muy bien. Entonces, acá están los lagos que tiene el Mar Caspio, el Mar Aral que se está secando, ¿no? Mucha sal y se está secando. El Aral, el Balhash, ¿no? Y acá está el Baikal, que está acá arriba, ¿cierto? Es el lago más profundo del mundo. Bueno, entonces acá está Japón, toda la isla, Corea, ¿cierto? Acá está Indonesia, Filipinas. Mira, Filipinas es un conjunto de islas, ¿no? Indonesia también un conjunto de islas. Perfecto, acá está Camboya, Malasia, y ahí está Taiwán, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Y aquí algunos datos importantes. Fíjate tú que acá acá en el centro, por China, por acá, por el centro, hay un punto de concentración de sistemas orográficos, o sea, donde nacen muchas cordilleras ahí, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? A ver, ahí está la famosa cordillera del Himalaya, entre Nepal y la India, ¿no? Los montes Altai, que se encuentran en China, Hindukush en Pakistán, Tian Shan en China, el más sagros en Irán. El desierto de Gobi, Negev, Siria y el gran desierto de la India y Pakistán. Demografía. Destaca la raza amarilla o mongólica, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? País más extenso, Rusia. País menos densidad, Mongolia. País con mayor ingreso per cápita es Japón. El río más largo es el río Azul. ¿A quién se llama el río Azul? Yangtze Kiang. Yangtze Kiang es el río Azul, es más largo. El monte Everest es el más alto del mundo, ¿no? La península arábica es la más grande del mundo. Muy bien, perfecto. Ríos, el Huangho, que es el dolor de los chinos, o Huangho, río amarillo, es muy importante, ¿no? Este río es muy paralelo al río Yangtze Kiang. Eh, Ganges, el río sagrado de la India, el río sagrado es el Ganges. Sí, perfecto. Y acá está, ¿no? Mira, acá está una de las construcciones más importantes de la muralla de China, ¿cierto? La cantidad de sistemas orográficos que tiene. Gracias al nudo del Pamir. El nudo del Pamir empieza, obviamente, una concentración de sistemas orográficos, muchas montañas, ¿no? Entonces, eso es lo que determina la característica geomorfológica de Asia. Ok, justamente acá está, mira, ¿estás viendo este triangulito que se ve acá? Sí, ese triangulito es el nudo de Pamir. Este nudo, de aquí salen todos los sistemas orográficos, mira, arriba, abajo, por todos sitios, ¿cierto? ¿No? Acá está la montaña del Cará, ¿no? Con Hindu Kush, la cordillera del Himalaya. Justamente es esto, mira, el Himalaya B, ¿no? Himalaya B. Ya, entonces, acá está. Acá es la cordillera del Himalaya. Aquí se encuentra uno de los montes más elevados del planeta, el monte Everest. ¿No? El monte Everest. El monte más alto del mundo, ¿cierto? Bueno, están los demás sistemas orográficos, ¿no? Karakorum, Kwanlun y Tian Shan, ¿no? Esos son sistemas montañosos, varios puntos solitos, ¿no? Bien, bien, ya está. Están las montañas, están los ríos, ¿no? Otros sistemas orográficos, claro. A lo largo de, mira, este sistema orográfico muy importante en la India, esta es la India, ¿no? Este sistema orográfico que estás viendo
Este sistema orográfico es obviamente bueno, esta es la península endogagnética, ¿no? Acá hay un río, el río sagrado de la India, el único río sagrado es el río Ganges, ¿cierto? Entonces, el sistema orográfico es obviamente el Ganges, ¿no? El Ganges. Bien, bien. Acá están los montes Urales que divide gráficamente a Europa, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, el número uno, el sistema orográfico del central, Colina, ¿cierto? Sí, Elbrus, al montes del Cáucaso también, ¿no? Los montes del Cáucaso, acá 11 de los montes del Cáucaso, ¿no? Que divide, los montes del Cáucaso divide al mar Caspio y al mar Negro, los montes del Cáucaso, ¿cierto? Muy bien, acá se encuentra una montaña elevada, es un volcán, que es el monte Elbrus, ¿no? Que se encuentra en los montes del Cáucaso, el monte Elbrus, ¿no? Bien, acá están de los ríos, fíjate. Ahí están los lagos primero, ¿no? Mira, Mar Caspio A, acá está Mar Caspio, el más grande, es el lago más extenso del mundo más grande. B, tenemos el Aral, este es el lago seco. ¿No? C, el Mar Muerto, que ya te dije que está entre Israel y Jordania. El Baikal y el Balhash. Entonces, el Baikal y abajo está el Balkash. Ok, acá está el río sagrado de la India, ¿no? Ganges, río sagrado. Acá está el China, mira, el 5 y el 6. El río Huangho, río amarillo, el Yangtze-Kiang, río azul, ¿no? Ya. Estos son importantes porque aquí hay reservas de carbón en sus orillas. Tú sabes de que eso es muy importante para la producción, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Ya acá está algunos países de Asia. Afganistán, ¿no? Capital Kabul, ¿no? Arabia Saudita, ¿no? Mira, Camboya, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, eh, la India, Filipinas, Japón, ¿no? Moneda, capital de Japón, Tokio, ¿cierto? ¿Ves? ¿No? Irán, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Malasia, Malvinas, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán y Qatar. Qatar, profesor, eso quiere decir que vamos a ir a jugar, ahora que vamos a clasificar a Qatar, ¿cierto? Por supuesto. ¿En qué continente se encuentra Qatar? En Asia, ¿cierto? ¿No? Y terrible, es un país muy importante porque tiene muchos recursos, ¿no? Y muchos millonarios también están ahí, ¿no? Bien, bien, acá está. En 1991 se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo esto era la Unión de Población Socialistas Soviéticas, ¿no? De tal manera de que eh, Rusia es uno de los países más grandes, ¿cierto? Aquel entonces, antes de 1991, se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Así se llamaba. Entonces, se desintegraron, pues, ¿no? Porque ya no quisieron pertenecer a Rusia, ¿no? Ahí se encuentra mira, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tajikistán, ¿no? Ok. Entonces, fíjate tú, por favor, acá está Rusia, ¿cierto? Y este es Bielorrusia y acá está Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Rusia? Ha entrado a ese territorio para poder ingresar, obviamente, a Ucrania, ¿sí? Entonces, Bielorrusia básicamente se ha dispuesto a merced de Rusia,
¿no? Todos eran pues un solo país, pero se desintegró. Y lo que hace Rusia es que quiere recuperar esos territorios que han sido obviamente en algún momento separados, ¿no? Seguramente por alguna intención. Entonces, Ucrania ha permitido el ingreso de tropas militares, ¿no? Pasen ustedes, pasen, vamos a invadir un ratito Ucrania. Y efectivamente están invadiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha permitido. Si Bielorrusia no hubiera ofrecido ese apoyo, pues de repente estuviese demorado su momento, pero no ha sido así, ¿no? Entonces, al final Rusia tiene que perder mucho, ¿no? Porque está haciendo mucho desgaste, porque si domina Ucrania, pues obviamente por los recursos naturales va a tener otro objetivo, ¿no? Eso es una conducta netamente expansiva, pero a costa de qué, ¿no? Entonces, los ucranianos están mostrando mucha resistencia, ¿no? Están yendo por ese ardor patriótico, muchos están tomando las armas, ¿no? Y en fin, pero ha encontrado una tremenda resistencia y lo que hace Putin es restringir el avance. Vamos a conversar, vamos a dialogar. Y eso que la OTAN, que son el organismo de Tratado del Atlántico Norte, ¿no? O sea, este es el Atlántico, ¿cierto? Este es el Atlántico Norte, de otros países van a ser involucrados por, obviamente, este proceso, ¿no? De alguna u otra manera va a perjudicar al planeta, ¿no? Ya está viendo alguna condición de variación en las bolsas de valores, en los precios de los minerales. A nosotros nos conviene porque el oro y la plata, el cobre y el zinc van a subir de precio, ¿no? Pero también un problema es el petróleo. Ahora, muchos han dicho incluso los alimentos, pero ¿qué es lo que produce Rusia? Trigo, y ese trigo se utiliza para hacer harinas. Pero nosotros no compramos a Rusia, el quien compramos nosotros es a Estados Unidos, ¿no? Entonces, viendo el detalle, no nos abastecemos mucho pues, de Rusia nosotros, ¿no? Rusia abastece un 30% del mercado europeo, que puede ser sustituido, sí. Entonces, en este caso, la OTAN, que lo diría Estados Unidos, está poniendo énfasis para poder hacer ver a Rusia que está cometiendo un grave error, ¿no? Al final de cuentas, decíamos, si vamos a suponer que domina, entra Ucrania, ¿qué saca con todo esto, no? Lo único que está haciendo es protagonizar y tratar de recuperar su potencial militar y su propósito de a, adaptarse o ver algunos beneficios sobre la explotación de recursos, ¿no? Nada más, no se avisó más, porque Ucrania es un país que obviamente no es muy desarrollado, es un país pobre, un país humilde, ¿no? Se vive bien, tranquilos, además ellos no quieren pertenecer a Rusia, pero se está insistiendo en eso, ¿no? Bueno, muy bien, sigamos a ver. Bueno, país más extenso que hay en Asia es Rusia, luego sigue China, luego sigue la India, ¿cierto? Más extenso, ¿no? Kazajstán, Arabia Saudita, Indonesia, Irán, Mongolia, son países netamente muy grandes, ¿cierto? Países, los musulmanes son los que están ahí también en Asia, Afganistán, Arabia Saudita. Entonces, en la parte occidental, los productores de petróleo están acá, ¿no? O todos son productores de petróleo acá, ¿no? Países árabes en Asia, ¿no? Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bailán, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen. 10 países más poblados de Asia: China, la India, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Rusia, Japón, Filipinas, Vietnam e Irán. ¿Ok? Bien, y algunas penínsulas, ¿no? Shankatia, península de Corea, acá están las dos Coreas, ¿no? Península de Indochina, península de Málaga, península de Can, península arábiga, península de Anatolia, ¿no? Esas son las provincias más importantes que existen ahí en el litoral asiático. País más de mayor extensión, Rusia asiática. De menor extensión, Maldivas. País con mayor número de fronteras, China. País más boreal, Rusia. Más austral es la Indonesia. País más oriental al este es Rusia. País más occidental a veces Turquía, ¿cierto?
Muy bien, y con eso hemos terminado Oceanía, ¿no? Perdón, con eso hemos terminado Asia y viene Oceanía. Oceanía ya la determinación, mira, va debajo de la línea ecuatorial y al extremo oriental del meridiano de Greenwich, ¿cierto? Islas, básicamente, pero como son muchas islas, se agrupó en sectores. Es el continente que está rodeado de océanos, ¿no? Bien. Oceanía no es esto, eso es una isla, Oceanía es todo, ¿no? Entonces, a ver, acá está, a ver, a eso me refiero, todo esto es Oceanía, ¿no? Las grandes islas, Australia, ¿no? Papúa Nueva Guinea, esas son las grandes islas, y Nueva Zelanda. Luego existen todas las otras islas, ¿no? Bueno, datos importantes de de la población, de animales y recursos obviamente distintos, ¿no? Y distribuidos en las diversas regiones que existen. Muy bien. Se ha dividido en 4 sectores Oceanía. Australasia, Australasia Grande, por eso se llama Macronesia, que significa dos grandes islas. Existen dos grandes islas, Australia y Nueva Zelanda, dos países grandes. A ellos se le llama la Australasia, ¿correcto? Micronesia es otro segmento. Micro es pequeño, ¿no? Islas pequeñas, ¿no? Islas, muchas islas pequeñas, como las Islas Carolinas, las Islas Marianas, las Islas Marshall, Nauru, Palau, etcétera, etcétera. Islas pequeñas. Melanesia, Melena, ¿no? Melanesia. Entonces, son islas negras, porque la población tiene obviamente ese color de piel, ¿no? Entonces, de Melanesia se llama por el color de piel de sus habitantes. Polinesia, muchas islas, Polinesia, muchas islas. Son los 4 sectores entonces en cuales se divide Oceanía. Micronesia, Melanesia, Australia y Polinesia, ¿cierto? Bien, esto es obviamente el contexto. Hay países y sus capitales, ¿no? Nueva Zelanda, Wellington, por ejemplo, ¿no? Acá está, Wellington, ¿no? Isla Salomón, Honiara, Tuvalu, Unauti. Bien, países de Oceanía. Australia, la más grande, ¿no? Que existe. El otros áreas de Estados Federados de Micronesia, Fiji, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, todos son islas. ¿Okay? Su idioma, la población y la moneda que se utiliza. ¿Okay? Bien, esos son datos nada más. País más extenso, Australia. País menos extenso, Nauru. El país más boreal, Islas de Marshall. Más austral, isla de Mainique, más occidental, la isla de Dir Jacob y isla oriental Kiribati, ¿no? Muy bien. Hawái pertenece obviamente a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esta capital que es Honolulu. Bien, y estas son las cientos de islas, mira acá está, ¿no? Australia, está Papúa Nueva Guinea y está Nueva Zelanda, que son los países más extensos que existen. El resto son islas, cientos de islas, que se han dividido obviamente eh, por sectores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Sistemas geográficos, la gran cordillera divisoria, montañas, ¿ves? Los montes australianos, ¿no? Los montes australianos. Los montes Flinders, sí, Flinders, McDonald, ok. Los montes y los Alpes del sur, ok. Perfecto. Acá tenemos la meseta de Kimberley y Barker, ¿no? Llanuras y desiertos. Desierto de Arena, desierto de Victoria, desierto de Simpson y desierto de Tamani. ¿Sí? Perfecto. Ok. Cordillera más alta, los montes McHugh, ¿no? Punto más alto, Purkaj de Jaya, punto más alto en la zona del país de Oceanía, Montes Wilhelm, grande y la meseta más extensa, Kimberley, ¿no? Bueno, muy bien. Y acá unos países de Oceanía, contextualmente en población y obviamente en extensión, ¿no? La isla más grande, pues obviamente Australia, con 7.741 metros de kilómetros cuadrados.
¿no? Ok, ok, sigamos. Características de ese libro. Y finalmente vente Europa. Y al continente europeo, pues obviamente se prescribe algunas características importantes, ¿no? Y vamos a hacerlo más rapidito, si no, no acabamos, ¿no? Mira, Europa está rodeado de mares, ¿no? Está el mar Mediterráneo. Y acá está justamente la división con Asia, que hemos visto, montes Urales, río Ural, mar Caspio, montes del Cáucaso, mar Negro, ¿cierto? Ese es el Mediterráneo. Bien. Fíjate tú por dónde aparece el, el meridiano, ¿sí? Acá está, Europa. Europa nórdica, Europa oriental, Europa occidental, Europa central, Europa balcánica, Europa mediterránea, porque están cerca del Mediterráneo, ¿cierto? Entonces acá hay una condición muy importante, ¿no? Se ha dividido en dos, Europa del oeste. Luego de la Guerra Fría se divide Europa, esta es Europa occidental, acá está Europa oriental. Y esto pertenece a Estados Unidos, con una gran influencia americana. Entonces acá hay países altamente desarrollados e industrializados. Estos son países ricos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, ¿no? Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, todos son obviamente países que tienen Inglaterra, el Reino Unido, este es el Reino Unido, ¿no? Aquí en el Reino Unido es una isla, esta es la isla británica. Aquí existen 4 países, está Escocia, Gales, está Gran Bretaña, ¿no? Irlanda. Acá, bueno, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, no, pero es Irlanda. Esto es Islandia. Esta es la isla británica. No lo conocemos como el Reino Unido, ¿no? Acá hay un pase de Canal de la Mancha, acá hay un pase, ¿no? A Francia. Debajo del océano hay un ducto, acá se puede pasar de un sitio a otro fácilmente. Muy bien, esos son los más ricos. Pero lo que no pasa con Europa Oriental, producto de la desintegración, estos países netamente están vinculados, ¿no? Mira, comprenden los países del antiguo bloque vinculado a la desaparición de la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, estos países son pobres. Estos países aún están esperando recuperarse. Mira, que está Ucrania, ¿ve? Y eso es lo que protestan los británicos, ¿no? No voy a interceder por estos países que me están perjudicando. ¿Por qué? Porque forman la Unión Europea, ¿cierto? ¿Ve? Rumania, Bulgaria, Albania. Esto es lo que quiere recuperar obviamente Rusia para condicionarse que aún es un país tan poderoso en el mundo, ¿no? Lo que realmente no es así, ¿no? Bueno, acá está justamente el ingreso de Rusia a Bielorrusia y luego a Ucrania, ¿no? Ese es uno de los puntos, porque ha tenido tres lugares de ingreso, ¿no? 3 lugares de procesos de invasión, ¿no? Entonces la gente de Ucrania está saliendo. ¿A dónde va a salir? A Polonia, pues lo más cercano, ¿no? Este, ¿Por qué no salen a Moldavia? Porque, bueno, Rusia va a poder ingresar todo esto, pues, ¿no? Entonces la única forma es salir a Polonia, ¿cierto? Muy bien. Acá está Dinamarca, esta es la pregunta de Jutlandia, este es Islandia, mira, este es el Reino Unido. Irlanda, que pertenece al Reino Unido, aquí está el canal que te dije, ¿no? Este es un canal, ¿no? Esta es la península ibérica, la península itálica. Acá en la península itálica está la sede donde está el Vaticano, ¿cierto? Muy bien, acá están los países distribuidos, acá están los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio, montes del Cáucaso, el mar Negro. Esta es la línea natural de división, ¿no? Perfecto, acá está el Reino Unido, lo que te decía, Escocia, mira, Escocia, Inglaterra, ¿no? O sea, la isla británica, Gales e Irlanda. Esos son los 4 estados que tiene, obviamente, la isla británica, ¿no? Están bajo la tutela de la reina Isabel II. Y este es el túnel que te dije que se ha construido para poder unir la Tierra y Francia debajo del océano, ¿no? Debajo del océano. Muy bien, acá unos países importantes de Europa, ¿no? Solamente vamos a pasar por el tiempo, chicos, ¿no? Algunos datos importantes. Este material te estoy enviando, ¿no? Acá hay uno de los ríos más importantes que existe, ¿no? Es el río que atraviesa varios países, es el Danubio, aunque no es el más largo, ¿no? El río Danubio. La población de Europa, la tasa de Europa es bajísima, por eso que hay países que se están quedando sin población, hay pueblos vacíos y están invitando a la gente, vayan, vengan, vengan acá, acá hay lugares, ¿no? Y eso es obviamente todo, ¿correcto? Bueno, ¿qué te parece si compartimos un
ratito el material del trabajo. A ver, ¿dónde está eso? Acá creo. Acá, a ver. Ya. A ver, ¿me ayudas? Sí, por favor. ¿Ya? ¿Me ayudas? Sí. Acá. A ver, primero, Isla Británica. Históricamente, cosas de un dorado aislamiento geográficamente sí se pensó Kitty, que pronto enrubaría a dichas tierras, pero su información se relaciona a su condición de, en este caso, a estar unida únicamente con el continente europeo, no. Ya, en este caso sería a encontrarse en territorio insular, ¿correcto? Sí. Dos. Territorio geográfico se describe con geográficamente, económicos, culturales, políticos, haciendo referencia a los países europeos no comunistas durante la Guerra Fría. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el término ha sido utilizado para describir los países desarrollados en altos ingresos, caracterizados por las tendencias económicas mixtas, combinando el libre mercado con aspectos de intervención opcional de bienestar, alianza de los Estados miembros de la OTAN. Sin embargo, la definición política está volviendo obsoleta. Esta característica determina a quienes nos referimos. Esto es a la Europa occidental en la actualidad, ¿cierto? Y luego tenemos tres. Andrés Chacón, joven peruano que llegó a Lima a celebrar las fiestas de Navidad con la familia luego de muchos años lejos de el programa es que ellos contaban con montones fascinantes y algunos de ellos tristes. Llevaban a Europa que es cuando más envejecido. El siglo XXI menos allá. Así me posee grandes ciudades destacando el medio urbano. Lo que era, ¿de quién estamos hablando ahí? Del continente más desarrollado del planeta, pues, ¿no? ¿Cierto? Los países netamente más exquisitos. Sobre los sistemas orográficos en el mundo, relaciones. Ya, ahora, mira, tantos hay por día desde la gran divisoria de Europa. No, ¿dónde está la gran divisoria? A ver, ¿cómo es esto? B Sierra, Palima, no, ya, América, ¿no? B, ya, Oceanía, gran divisoria, ya entendía. América, B, Oceanía, E, África, Tibesti, A, de Europa, Montes del Carpato. Ya, así. Ya. Cinco. Disponibilidad de alimentos posteriormente económicos favorecer el crecimiento demográfico de Europa. Sin embargo, sigue siendo uno de los continentes menos poblados. Sobre este aspecto, la ley europea identifica los enunciados correctos. A ver, entonces, en este caso, cinco. Áreas urbanas, no. Europa nórdica registra niveles de vida más altos en el planeta. Reino Unido por índice de población. La cultura, claro que sí. Entonces, acá sería esto. Ya. 6. Inglaterra es un país europeo que históricamente disfruta del dorado aislamiento geográfico. Está afirmando la relación a su condición de áreas. Es una isla, pues, ¿no? ¿Cierto? Claro, como es una isla, es un territorio insular. 7. Son tierras continentales muy firmemente se encuentran todos los continentes. Es un desierto precisamente anulares, solo 200 metros en la costera de la tierra, la temperatura oscila. Wow. Entre el territorio en la primera parte se sintió wow. Ya. Esas líneas fueron desde el introducción un gran profesor sobre la diferencia entre cuál fue. Ya, y a eso cuál lo llamamos, a ver. Eso lo llamamos tierras continentales. Ya. Origen de el polo sur. Ese es el polo sur. Ya. 8. No corresponde a uno de los propósitos de la Antártida. Ya, esa es otra región, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué? A ver, no corresponde. Dice, uso exclusivo antártico de los fines pacíficos, ya eso sí. Ya eso sí.
control en las investigaciones científicas en la Antártida y continuidad de la cooperación como establece el Tratado de Antártida. Control de las investigaciones científicas. Compromiso de intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos. Esto sí, ninguna disposición del Tratado internacional. Ah, claro, ya. Este no, pues, ¿no? Entonces, acá, no hay control. 9, la base de Machu Picchu, esa es nuestra base, ¿no? Dice, ¿dónde se encuentra? ¿No? Ah, ese se ubica en la villa del Almirantazgo, acá está, al sur, ahí se encuentra. Y 10, wow, del gráfico mostrado, a ver, acá en Venezuela, petróleo, ¿no? Ajá. Ah, ya ves que te digo, petróleo. Ah, no, pues no, a nivel mundial no es así. Sí, ya, dos no, 3, globalmente los mayores reservas que ustedes con el sureste asiático, suroeste asiático. Sí, ya está. Este es, ya, ok, ok. Muy bien, chicos. Bueno, bueno. Esa es la idea, correcto. Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes, han sido muy gentiles. Realmente estamos volando con el tiempo porque ya empiezo el otro curso también. Bueno, ha sido un placer, mucho gusto y bueno, supongo que estaremos viendo en prontitud. Felicidades.